Histograma de recursos. El objetivo de esta lección es generar histogramas de recursos para el proyecto, comparando el plan con los recursos actuales. Revisaremos cómo crear un gráfico de líneas para controlar recursos acumulados, crear un gráfico de barra para controlar los recursos parciales, crear un título dinámico para esta tabla de recursos y vamos a dar formato a la visualización para poder filtrar por WS y por tipo de recurso. El objetivo de esta lección es llegar a un gráfico de barras y líneas como el que estamos viendo en la pantalla. Crear un gráfico de línea para controlar los recursos. En el archivo de trabajo de Power BI vamos a agregar una hoja que se llame recursos. Ahora en la hoja rec de la tabla disponible acá, de la hoja rec, vamos a agregar una nueva columna con el indicador único para identificar la semana, que lo traeremos desde la tabla de fechas. Crearemos una nueva columna directamente en la tabla rec. Vamos a crear una nueva columna y utilizaremos la siguiente sintaxis. La medida se va a llamar índice y vamos a utilizar la siguiente fórmula: lookup value. La función que lo que va a hacer me va a ir a buscar en mi tabla de fechas la columna índice. ¿Y dónde va a ir a buscar? Va a ir a buscar en la semana, va a ir a buscar el mismo dato que tenemos aquí para que traiga su correspondiente indicador. Es decir, va a ir a buscar esta columna. Le damos OK y inmediatamente genera automáticamente el número de semana que le corresponde a cada una de las líneas de esta tabla. Vamos ahora también a verificar el tipo de dato de las columnas de la tabla rec, que deben ser del tipo decimal para que puedan funcionar las fórmulas. Vamos ahora de nuevo al lienzo y en el lienzo vamos a agregar este gráfico de columnas agrupadas y de líneas. Vamos a darle un poco, vamos a agregarle un poco más grande y vamos a agregar desde la tabla rec la semana al eje X. Agregaremos ahora los datos del valor planeado PB para los recursos de la tabla rec, cargados al eje Y de columna. Vamos aquí a cambiar el tipo de formato de la semana. Ya tenemos aquí los valores planeados para cada una de las semanas. Vamos a agregar ahora al lienzo un segmentador por WS. Vamos a agregar un segmentador por WS. Lo agregamos acá. De la misma tabla rec vamos a darle formato, la configuración de la segmentación. Acá que se pueda seleccionar uno a la vez o todos juntos. Vamos a la presentación y vamos a mostrarlo solamente en una columna. Vamos también a traer el segmentador de recursos, de tipo de recurso. Lo vamos a traer acá abajo y desde la tabla de recursos vamos a traer el tipo de recurso. Acá, ojo, que la configuración de la segmentación debe ser solamente forzar selección. ¿Por qué? Porque yo no puedo seleccionar dos recursos a la vez. ¿Por qué? Porque la cantidad de excavaciones, de fundación y de relleno no se pueden sumar. Por ende, tiene que ser con forzar a selección, forzar la selección. Ok, entonces vamos a la presentación y vamos a mostrar solamente una columna de esta forma para mostrar los recursos. Vamos ahora a crear una nueva medida para graficar el plan acumulado de cada recurso a una línea, a
una línea del plan acumulado. Vamos a agregar entonces una nueva medida que se va a llamar acum pb rec de recurso y vamos a utilizar la función calculate que me sume los valores planeados de los recursos y que me los acumule con esta sintaxis que utilizamos acá, que sea menor o igual que la semana, sea menor o igual que el mínimo de la semana de la tabla de recursos. Y la agregamos ahora a nuestra gráfica, pero al eje Y de líneas. Ya tenemos ahora nuestra curva de recursos planeado. Lo que vamos a hacer ahora, para que no se vea esto tan pequeño, vamos a utilizar dos ejes, uno primario y secundario en el eje Y. Lo que vamos a hacer ahora es ir a configurar acá el eje Y secundario y le vamos a dar OK a los valores. Aquí, para que active los valores. Se van a pasar inmediatamente los valores acumulados al eje secundario. ¿Ok? Y al eje primario van a ir los valores parciales por semana. Vamos a crear ahora el selector de fechas que ya hemos utilizado para nuestras vistas anteriores. Pincho fuera del resto de las vistas, genero una nueva visualización y voy a traer la semana, pero de la tabla de fechas. Que lo que hago ahora en la configuración, voy a forzar la selección y voy a darle la presentación que me la muestre a una columna. Como ustedes pueden ver, el gráfico no discrimina por fecha porque lo que estamos haciendo es presentar el plan. Lo que vamos a hacer ahora es que el acumulado sí responda que el valor actual, es decir, el valor real de los recursos, lo realmente gastado, sí pueda contestar al segmentador de fecha. Ahora crearemos una medida para mostrar los datos gastados o actuales a la fecha determinada, que se filtre por WS y por tipo de recurso. Vamos a crear una nueva medida que se llame parcial AC rec de recursos. Vamos a usar el calculate que me sume los valores actuales de los recursos, pero que haga el filtro por el índice del valor menor o igual, es decir, que acumule hasta la fecha que yo seleccione aquí en este selector. Y esa fecha la traigo de esta forma, con selected value, tabla, fecha, índice. ¿Ok? Para que haga la comparación, le doy OK y traigo el parcial AC a el eje de las columnas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que hace este selector es acumular los datos solo hasta la fecha que esté seleccionada aquí en este selector. Y también, obviamente, filtrando por recurso, también por área. Ahora calcularemos una medida que acumule los recursos actuales a la fecha para que podamos utilizarlos posteriormente con el segmentador. Crearemos el total acumulado AC. Vamos ahora a generar una nueva medida. Esta medida es una medida auxiliar que nos va a servir para generar otra medida. Lo que hace esto es solamente acumular los datos en donde vamos a sumar los valores pero que me los sume por fecha
que me los sume me los acumule por fecha. Ok. Ahora utilizaremos una nueva medida para poder calcular el valor acumulado, pero que sea filtrado por este selector de fechas. Y vamos a utilizar esa medida también. Vamos a generar otra medida que se llame acum AC rec de recurso y vamos a utilizar el calculate y vamos a abrir este corchete para que me aparezca el total acum rec, que es la fórmula que hemos estado, que ocupamos recién, ¿cierto? Y vamos a pedir que ahora acumule, ¿cierto? Hasta el índice, hasta la fecha seleccionada en este selector de aquí. ¿Cómo se hace eso? Con el selected value de la tabla de fecha, del índice de la tabla de fecha. Ahí le doy OK al calculate y voy a traer a mi medida, voy a traer al eje de línea la curva. Y si se dan cuenta, la curva acumula perfectamente hasta la fecha que yo seleccione aquí en este selector. También hace perfectamente, ¿cierto? El cálculo se cambia por tipo de recurso y también por área. Vamos ahora a agregar un título dinámico al gráfico de recursos. Vamos a crear una nueva medida con el título. Una vez que seleccionemos el recurso a filtrar, vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Vamos a darle primero el título de la medida, que se llame título dinámico, y vamos a concatenar primero el título, histograma de recursos. Ojo que ese espacio que acabo yo de dejar ahí entre recursos y las comillas es súper importante, o si no, todo lo que yo coloque a la derecha se va a pegar. Entonces lo voy a concatenar con el, obviamente, selected value y el recurso que yo seleccione aquí. Y eso está dado por ese campo. Entonces, listo, selected value. Lo que voy a hacer ahora es cambiar este título y lo voy a cambiar por una función. Me voy a la visualización, me voy a la configuración del objeto, aquí en general, el título, y aquí lo cambio con una función. Y la función es el valor de un campo que va a estar aquí en recurso y que se va a llamar título dinámico. Y le doy a aceptar. Y ahora, si se dan cuenta, si yo selecciono un recurso, se va a cambiar inmediatamente el título de la visualización. Ahora le vamos a dar formato al título. Vamos a entrar acá a la visualización, acá en título. Vamos a cambiar a Arial. Vamos a cambiar el color por este azul que hemos utilizado siempre y vamos a colocar el recurso, vamos a centrar el título. Ahora le daremos formato al gráfico. Sigo acá en esta visualización. Voy primero al eje X de tipo continuo, va a pasar a tipo categórico para que me muestre todas las semanas. Va a ir con fuente Arial 9, el formato del título, también lo voy a cambiar a Arial y lo voy a cambiar a Arial 10. Negrita, este título que está acá abajo. En el formato de las I, tengo dos formatos. El primero va a ser los valores, van a ser Arial, automático, y el título, estoy hablando del principal, de este que está acá, son los valores parciales. La fuente Arial en negrita. Voy a ir al
y secundario lo voy a cambiar. Los valores van a ser Arial en negrita y el título también lo voy a cambiar como valores acumulados. Acá, la fuente Arial. Vamos a cambiar entonces ahora el formato de las columnas. Vamos a utilizar siempre el valor PB, este azul fuerte que ya hemos venido ocupando, y para el valor actual el rojo, como siempre lo hemos ido ocupando por notación. Vamos a cambiar las líneas también, las planeadas, el color también va a ser el azul fuerte, siempre el planeado azul, y vamos a seleccionar como el actual en color rojo. Y ya tenemos nuestro gráfico que está específico para histograma y líneas para acumulados e histograma para valores parciales. Debería quedar más o menos de esta forma. Ya tenemos el histograma y las curvas de recursos comparando el plan con los gastos actuales. En la próxima lección vamos a continuar con un gráfico que me muestre el rendimiento de los recursos.